Apariciones de Medjugorje, milagro real o uno de los mayores misterios modernos. 6 jóvenes dijeron ver a la Virgen, y más de 40 años después, siguen afirmando que ocurre. Pero hay un detalle que hace que todo esto sea uno de los casos más polémicos de la historia. En 1981, en un pequeño pueblo llamado Medjugorje, algo comenzó que cambiaría la vida de millones de personas. Un grupo de adolescentes aseguró haber visto a la Virgen María, no una vez, sino repetidamente. Desde entonces, millones de peregrinos han viajado hasta ese lugar buscando respuestas, fe, o simplemente entender qué está pasando. Pero aquí viene lo interesante, la Iglesia Católica nunca ha dado un reconocimiento completo a estas apariciones. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente en Medjugorje? ¿Estamos ante un fenómeno espiritual auténtico, o frente a uno de los casos más debatidos y cuestionados del mundo moderno? Lo que vas a escuchar hoy no es una historia simple. Es un caso lleno de testimonios, investigaciones, dudas, y momentos que parecen sacados de otro mundo. Todo comenzó el 24 de junio de 1981. Ese día, 2 adolescentes afirmaron haber visto una figura femenina luminosa en una colina conocida como Podbardo. Al día siguiente, ya no eran 2. Eran 6 jóvenes los que aseguraban haber tenido la misma experiencia. Sus nombres quedaron registrados. Ivanka Ivankovic Mirjana Dragicevic Vika Ivankovic Ivan Dragicevic Marilla Pavlovic Yakov Kolo. Todos tenían entre 10 y 16 años. Ellos afirmaban ver a la Virgen María, a quien llamaban Gospa, que en croata significa señora. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Según sus testimonios, la Virgen no solo aparecía, también hablaba. Los mensajes eran claros y repetitivos: paz, conversión, oración, ayuno. Nada extraño en el contexto religioso, pero sí la frecuencia, porque, según los videntes, las apariciones no se detuvieron. Días después, semanas, meses, años. Algunos de ellos aseguran que todavía hoy reciben mensajes, y eso no es común. En la historia del catolicismo, las apariciones reconocidas suelen ser limitadas en el tiempo. Por ejemplo, en Lourdes o Fátima, los eventos ocurrieron en periodos relativamente cortos. Pero Medjugorje lleva más de 4 décadas. Eso encendió todas las alarmas. Introducción del problema. Desde el inicio, las autoridades locales y religiosas comenzaron a investigar. En ese momento, el país aún formaba parte de la antigua Yugoslavia, un sistema político que no veía con buenos ojos este tipo de fenómenos. Los jóvenes fueron interrogados. Médicos, psicólogos y autoridades los evaluaron. Estaban mintiendo. Era una ilusión colectiva, había manipulación. Algunos estudios iniciales indicaron que los jóvenes no mostraban señales de enfermedad mental ni de estar bajo efectos de sustancias. Pero eso no era suficiente para validar el fenómeno. La Iglesia Católica tomó una postura cautelosa. Y aquí viene uno de los puntos clave: nunca ha declarado oficialmente que las apariciones sean auténticas. Pero tampoco ha dicho que sean falsas. Se mantiene en una especie de zona gris. A lo largo de los años, Medjugorje se convirtió en un destino masivo de peregrinación. Se estima que más de 30 millones de personas han visitado el lugar desde 1981. Eso incluye creyentes, devotos, curiosos, escépticos, investigadores. Muchos visitantes aseguran haber vivido experiencias personales profundas. Algunos hablan de cambios en su vida. Otros mencionan curaciones físicas o emocionales. Sin embargo, estos testimonios, aunque numerosos, no constituyen pruebas verificables en términos científicos. La Iglesia ha investigado durante décadas. En 2010, el Vaticano creó una comisión internacional encabezada por el cardenal Camillo Ruini. Su objetivo era analizar todo el fenómeno desde el inicio. En 2014, esta comisión entregó sus conclusiones. Aunque el contenido completo no fue publicado oficialmente, filtraciones indicaron algo interesante: las primeras apariciones podrían tener mayor credibilidad. Las apariciones continuas generan más dudas. Esto dividió aún más la opinión. Por un lado, quienes creen que todo es auténtico. Por otro, quienes consideran que el fenómeno ha sido exagerado o incluso manipulado con el tiempo. En 2019, el Papa Francisco permitió oficialmente las peregrinaciones a Medjugorje. Pero dejó claro algo importante. Esto no significa reconocimiento de las apariciones. Solo autoriza la atención pastoral a los fieles que visitan el lugar. Es como decir: puedes ir, pero no afirmamos que sea un milagro. Ahora viene la parte más intrigante. A diferencia de otros casos, algunos de los videntes aseguran seguir teniendo apariciones programadas. Sí, programadas. Dicen conocer la hora exacta en la que ocurren.
Esto ha generado críticas fuertes, porque rompe con la idea tradicional de una aparición inesperada y espontánea. Además, algunos críticos han señalado inconsistencias en los testimonios a lo largo del tiempo. Otros cuestionan aspectos económicos. Medjugorje pasó de ser un pequeño pueblo rural a un centro turístico religioso con hoteles, tiendas y tours. Esto hace que algunos se pregunten: hay intereses detrás del fenómeno, pero también hay otro lado. Millones de personas aseguran que su fe se fortaleció en ese lugar, que encontraron paz, que cambiaron su vida, y eso, para muchos, es suficiente. Medjugorje es un caso que no se puede encasillar fácilmente. No es una historia completamente confirmada, pero tampoco descartada. Es un punto donde la fe, la experiencia personal y la investigación chocan constantemente. Por un lado, testimonios consistentes durante décadas, impacto global en millones de personas. Por el otro, falta de reconocimiento oficial, dudas sobre la continuidad del fenómeno, cuestionamientos sobre intereses y contradicciones. Tal vez la pregunta no sea si es real o no. Tal vez la pregunta es por qué, después de tantos años, sigue generando tanto interés. Porque cuando una historia sobrevive más de 40 años, no es casualidad, algo ahí sigue llamando la atención del mundo.